Muy buenas noches, estimados amigos de Yuri. Gracias por la convocatoria. Estimados alumnos, sean bienvenidos a bueno, ya estamos iniciando el año 2026 y qué mejor manera de poder realizarlo a través, ¿no?, de Yuri, llevando siempre todo este conocimiento sobre el derecho administrativo como tal, ¿no? Y el día de hoy específicamente vamos a hablar sobre un tema relacionado con el procedimiento administrativo trilateral. A ver, déjenme un favor que mi cámara está un poquito fallando. Un favor, ¿me confirma si ya se me puede ver? Sí, doctor, lo vemos. También las diapositivas. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y creo yo que muchos de nosotros hemos podido escuchar, el famoso procedimiento administrativo trilateral como tal, ¿no? Y lo primero que a veces se nos viene a la mente cuando hablamos de procedimiento administrativo trilateral es la palabra conflicto, ¿no? Un conflicto de intereses que surge entre, en este caso, dos administrados, ¿no? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, creo yo que para poder tratar más a fondo el tema, resulta coherente y hasta necesario hacer esta definición, este apartamiento que puede existir de este tipo de procedimiento especial, de este tipo de procedimiento administrativo especial, ¿no? Nuestra LPAC establece pues dos tipos de procedimientos administrativos especiales, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador, que es uno de ellos y que por ahí podríamos tocarlo en una siguiente sesión, y cómo no, el procedimiento administrativo trilateral, ¿no? Estos son procedimientos especiales que se llegan a diferenciar, en este caso, del procedimiento administrativo general como tal. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver el día de hoy algunos apéndices relacionados con este tema. Primero, vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el procedimiento administrativo de manera general? Si estamos hablando, vamos a hablar el día de hoy de manera correcta sobre el procedimiento administrativo trilateral, tenemos que conocer que es un procedimiento administrativo a secas. Luego de ello vamos a ver los tipos de procedimientos administrativos que existen, porque de esa manera nosotros vamos a ver la naturaleza propia que lo diferencia o que diferencia el procedimiento administrativo trilateral de otros tipos de procedimientos que existen. Vamos a ver también ya un poco más a fondo las relaciones jurídicas en el procedimiento administrativo trilateral. Vamos a hacer luego unas precisiones. Y por último, ya a manera de colofón, vamos a observar digamos, el servicio público dentro del procedimiento administrativo trilateral como tal. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es justo, ¿qué es el procedimiento administrativo como tal? Por ahí, si gustan, pueden escribir a través del chat, pueden ustedes participar, pueden escribir y señalar, ¿no?, la pregunta, ¿qué es el procedimiento administrativo como tal? Y el procedimiento administrativo como tal lo encontramos siempre cuando hacemos un trámite, por ejemplo, ante una entidad, ante una municipalidad. Yo voy a realizar o solicito, por ejemplo, una licencia de funcionamiento para poder ejercer actividades comerciales. Entonces, tengo que acudir ante el gobierno local respectivo, ante la municipalidad, presentar mi solicitud, realizar todo el trámite y de esa manera voy a obtener una respuesta, que es el famoso acto administrativo, que esa es la finalidad de todo procedimiento. Ahora, como tal, nosotros revisamos nuestro texto único ordenado de la Ley 27444, ¿no?, que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-YUS, ¿no? Ese es nuestro tubo de la LPAC, para decirlo de manera un poco más concisa. Y nos vamos a ir al artículo 29, que ustedes tienen acá en la pantalla de la diapositiva, y la LPAC define al procedimiento administrativo como un conjunto de actos y diligencias. ¿Tramitados dónde? No te dice tramitados en una empresa, tramitados con una persona natural, te dice tramitados ante entidades, ¿no? Tramitados en las entidades. Y como tal hay que ser
muy preciso con esta definición de entidades porque la propia LPAC establece o señala que se consideran como entidades y solamente de manera enunciativa vamos a ver que la LPAC establece como entidades, por ejemplo, a los poderes del Estado, el poder ejecutivo y sus ministerios, poder legislativo, poder judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, tenemos los gobiernos regionales, tenemos a los gobiernos locales, tenemos, por ejemplo, a los organismos, por ejemplo, a lo que son, perdón, las empresas del Estado, siempre y cuando brinden, eh, brinden en este caso servicios públicos. Acá Nilsson a través del chat nos dicen por qué no se habla de proceso administrativo. El procedimiento es el contenido del proceso. Esa es una muy buena pregunta y la voy a responder de manera muy rápida para continuar con el tema. Lo que pasa es que en la doctrina relacionada con el procedimiento administrativo, cuando nosotros hablamos de procedimiento administrativo, nos estamos hablando del trámite, la tramitación de ese conjunto de actos y diligencias que se sigue al interior de las entidades, ¿correcto? Y cuando nosotros ya acudimos a instancias judiciales para realizar, en este caso, alguna acción judicial como tal, ahí es donde convertimos o ya sabemos que ese es un proceso como tal. Por eso es que en el caso del proceso contencioso administrativo es la vía judicial para poder impugnar o presentar, en este caso, mi demanda, en la cual yo puedo impugnar un acto administrativo que adquirió firmeza dentro del trámite interno de la entidad, ¿no? Pero mientras nosotros hablamos siempre, y recuerden eso, de procedimiento administrativo, estamos hablando de esa tramitación que se sigue dentro de la esfera de la entidad propiamente dicha. Cuando ya nosotros acudimos a la vía judicial, acudimos mediante, ¿no?, la demanda y en la vía de un proceso como tal. Por eso es que tenemos proceso civil, proceso penal, procesos laborales y en el caso específico, ¿no?, de en estos temas relacionados con el procedimiento administrativo, tenemos el proceso contencioso administrativo, ¿no? Por ahí a veces salta siempre la duda, doctor, me pregunta, ¿no? ¿Y por qué simplemente no se llama proceso administrativo, ¿no? Y es que el legislador en su momento, cuando sacó esta norma de la ley del proceso contencioso administrativo, creyó conveniente diferenciarlo porque se podría confundir, decía, ¿no? Entre procedimiento administrativo y proceso administrativo. Así que bueno, el legislador no tuvo una mayor idea de colocarle contencioso como tal, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual pues se está dando el punto. Ahora bien, continuando con el tema del procedimiento, nosotros estamos viendo que son tramitados ante las entidades conducentes a la emisión, y eso es muy importante. Todo procedimiento administrativo tiene una finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? La emisión del acto administrativo, ¿no? Y ese acto administrativo no es otra cosa más que una declaración una declaración unilateral de las entidades que va, pues, a generar o producir efectos jurídicos individuales o individualizables, ¿no? ¿Sobre qué? Pues los intereses, obligaciones o derechos de todo administrado. Solicito una licencia, pues estoy solicitando, queriendo obtener un derecho para poder realizar actividades comerciales como tal. Solicito una copia certificada. La respuesta, en este caso, que voy a obtener es un acto administrativo como tal. Solicito vía acceso a la información pública, solicito una documentación que obra en un ministerio. Esa respuesta que se me va a otorgar por parte de la entidad es un acto administrativo, ¿no? El ELEPAC define, ¿no?, el acto administrativo en base a lo que les he señalado. Entonces, siempre recuerden que en general todo procedimiento administrativo conduce siempre a la emisión de un acto administrativo. Esa es la finalidad. No puede haber un procedimiento que no tenga como o no conduzca a la emisión de un acto administrativo, salvo por ahí cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los famosos silencios, en este caso administrativos, que podrá ser materia de alguna otra sesión magistral,
donde hablaremos un poco más sobre ello. A ver, Gina nos dice, cuando se habla de procedimiento administrativo es el medio para recibir un servicio de la administración pública, pero de las entidades privadas rige el mismo procedimiento general. A ver, acá hay que tener en cuenta de que el servicio público que se brinda lo brindan las entidades y pueden brindarlo entidades privadas siempre y cuando éste se encuentren habilitadas por norma de ley para poder brindar servicios públicos. Entonces, el LPAC siempre establece si estas entidades privadas brindan servicios públicos. Por ejemplo, caso de Sedapal, Luz del Sur, que brindan servicios públicos, pero son personas o del régimen entidades privadas. Entonces, en ese caso, para los efectos relacionados con los servicios públicos, se les va a considerar como entidades como tal. Entonces, esta es la base de la denominación de lo que es el procedimiento administrativo. Acá ustedes lo ven de una manera un poco más disgregada, ¿no? Acto, diligencia, siempre recuerden, tramitados ante entidades públicas destinados a la emisión de un acto administrativo. Y esos actos administrativos siempre va a producir o generar efectos, efectos individuales o individualizables sobre un administrado, sobre sus derechos, deberes u obligaciones, ¿no? Una multa administrativa que le coloque una entidad va a generar una obligación, ¿no? Y eso indistintamente de si usted le presenta un recurso de reconsideración o apelación, ya genera por sí mismo el acto administrativo, en este caso, va a generar justamente este efecto jurídico. A ver, Nilsson dice, se debe superar esa distinción, procedimiento para la administración pública y proceso para la función judicial. Puede ser efectivamente que se pueda dar en algún punto, pero tenemos nuestra ley que es clara y, ¿no? Y lo denomina claramente, ¿no? Aunque, como dice Nilsson, discutible o no, pero tenemos una definición que establece la LPAC propiamente dicho, ¿no? Entonces, sobre ello es justamente lo que se debe tomar en cuenta. Ahora bien, ya teniendo en cuenta que es un procedimiento administrativo y hemos conceptualizado el procedimiento administrativo como tal, ahora hay que ver los tipos de procedimientos administrativos que pueden darse. Existen un sinnúmero de clasificaciones dentro de lo que se conocen como procedimientos administrativos. Ya lo dije al inicio de esta ponencia. Hay procedimientos administrativos generales o procedimiento administrativo general y procedimientos especiales. Sin embargo, para entender de mejor manera el procedimiento administrativo trilateral, yo les traigo acá una clasificación que resulta interesante y vamos a poder, digamos, calificarlo, clasificarlo en procedimientos lineales, procedimientos concurrenciales y, por último, procedimientos trilaterales como tal. Siempre hay que tener en cuenta que un procedimiento lineal es, o también conocido como procedimiento bilateral, se le conoce de acuerdo a la doctrina, establece que un procedimiento se da entre dos partes, el administrado y la entidad pública, donde la entidad pública, en este caso la administración, va a actuar de una suerte de juez y parte. Eso es un procedimiento lineal, ¿no? Existe una figura, administrado, y existe la otra figura que es, en este caso, la autoridad administrativa, la administración como tal. Pero dentro de este tipo de procedimientos lineales o bilaterales, como también se le conoce, encontramos que son dos tipos, a instancia de parte y en el otro lado de oficio, ¿no? Instancia de parte porque inicia el procedimiento a solicitud de los administrados. Entonces, todo procedimiento lineal o bilateral que es a instancia de parte, usted siempre tiene que recordar que se da porque existe un requerimiento, una solicitud por parte del administrado. Ese es un procedimiento a instancia de parte y claro está que este tipo de procedimiento puede ser de aprobación automática, es decir, ni bien usted presenta su solicitud, ingresa a mesa de partes, se verifica que cumple con todos los requisitos, le ponen su sello, ¿no?, de recibido, automáticamente se da por aprobada la solicitud.
como por ejemplo el procedimiento de autorización de instalación de antenas de telecomunicaciones. Usted cumple con los requisitos, presenta el expediente en mesa de partes y automáticamente se da por aprobada la solicitud. O puede ser de evaluación previa. Cuando usted presenta su solicitud, esta solicitud pasa una evaluación por parte de la autoridad administrativa y luego de realizar la evaluación, pues se emite, en este caso, el acto administrativo, ¿no? Esa es evaluación previa. Y por el otro lado tenemos, ¿no?, lo que les había mencionado, procedimientos lineales de oficio. A diferencia de la instancia de parte, este tipo de procedimientos son iniciados por la propia voluntad de la autoridad administrativa. Acá no interviene una solicitud del administrado para iniciar, ¿no?, el procedimiento. Acá interviene la voluntad de la propia autoridad administrativa, como por ejemplo cuando se realizan procedimientos administrativos sancionadores, como tal es un ejemplo, ¿no? Cuando se detecta la comisión de una infracción, una entidad va y abajo el jus puniendi, que le otorga en este caso la ley como tal, realiza justamente el inicio del procedimiento sancionador y bueno, ahí sigue toda la etapa de la instrucción, la etapa sancionadora y finalmente pues se emite el acto administrativo. Tenemos el segundo tipo de procedimientos administrativos que son los procedimientos concurrenciales. Y a diferencia de los procedimientos lineales, bilaterales, en los procedimientos concurrenciales acuden, digamos, a un llamado una serie de postores, una serie de participantes. Por ejemplo, si el Ministerio de Cultura en el día de hoy publica una convocatoria donde señala se requiere con la contratación de dos profesionales, dos abogados para la gerencia de asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente. Entonces, hay esa convocatoria, hay una necesidad que en este caso va a darse por parte de una entidad, pero quienes van a participar serán pues las personas que estén interesadas. A veces pueden haber 10, 20, 30 personas que estén interesadas y concurren como tal. Concurren y de esa manera van a participar. Va a haber una necesidad por parte de la entidad, pero va a haber una serie de postulantes o postores como tal, ¿no? Y estos postores, pues, participarán del concurso, se harán las evaluaciones y al final, pues, se obtendrá en este caso o se otorgará la plaza ganadora a las personas o la persona que logre sobresalir. A ver, Nilsson, a través del chat nos dicen, los procesos de aprobación automática existen observaciones, ¿no? Vale decir en puridad, de verdad, no son tan automáticos como se cree. Yo pienso, y con toda seguridad, va a depender mucho del tipo de procedimiento como tal. O sea, lo que pasa es que algunas entidades tienen una mala costumbre, y es querer exigir al administrado requisitos que no se encuentran en la ley, ¿no? Te dice, este procedimiento es de aprobación automática y como tal simplemente se debe tener en cuenta, ¿no? En este caso son los requisitos que se solicita de acuerdo a la normativa, a la ley. Pero, por ejemplo, las municipalidades exceden sus competencias y te quieren pedir más requisitos de los que ya están en la ley. Entonces, ahí tenemos a veces, muchas veces, ese entrampamiento, cuando en realidad, efectivamente, como dice Daniel, se generan barreras burocráticas ilegales, porque la ley no te establece, no te dice para determinados casos específicos, le da potestad para crear a las municipalidades nuevos requisitos. No, no, no. Uno simplemente debe cumplir con los requisitos que establece la ley y de esa manera el procedimiento, si está sujeto a aprobación automática, debería darse sin ningún problema. Pero como bien lo señala el alumno Nilsson, sugiere y existen entidades que no toman en cuenta ello y generan estas barreras burocráticas como tal. Entonces,
nuevamente, retomando el punto que nos habíamos quedado, entonces los procedimientos concurrenciales efectivamente van a existir una serie de postores, una serie de postulantes, ¿no? Acá no hay un tema que yo tengo un conflicto con el postulante 2, con el postulante 30, el postulante 10, ¿no? Cada uno quiere obtener una vacante, una plaza, ¿no? Y acá, pues, la entidad lo único que va a hacer es una evaluación y al final determinará quién es la persona o las personas que van a obtener la plaza. Acá vamos a verlo de una manera un poco más gráfica, un poco más didáctica, ¿no? El procedimiento lineal o bilateral iniciado de parte, ¿no? Ahí está, se ampara siempre bajo el derecho de petición administrativa. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, el administrado es el que inicia el procedimiento con su solicitud y en este caso la autoridad administrativa va a ser una suerte de juez y parte, va a impulsar el oficio, vamos a usar de oficio el procedimiento, ¿no? El principio de impulso de oficio que nosotros encontramos en la LPAC y al final pues adoptará una decisión, llámese favorable o desfavorable, ¿no? Esto es un poco de manera gráfica el procedimiento administrativo lineal iniciado de parte. Vamos a encontrar acá también de manera gráfica el procedimiento administrativo lineal iniciado de oficio, donde ustedes pueden observar que en este caso lo inicia siempre la propia autoridad administrativa. Hay una serie de, digamos, tramitación interna donde el administrado, pues, bajo el amparo del debido procedimiento, que son una serie de garantías que se le otorga, presentará, pues, sus descargos, medios probatorios y alegatos y obviamente impulsando también de oficio el procedimiento, va al final de toda esta tramitación adoptar una decisión, ¿no? Llámese favorable o también desfavorable, ¿no? Y por último, vamos a ver acá el procedimiento concurrencial en forma gráfica de ver que existe en este caso un principio de igualdad y competencia donde la autoridad administrativa en principio no debe favorecer a alguna de las partes, a alguna de los postulantes. Claro está que ustedes me pueden decir, doctor, pero muchas veces acá he visto que hay entidades que realizan convocatorias que ya tienen nombre, como dicen, ¿no? Convocatorias que están a dedo, como tal, ¿no? Y es que en realidad no debería ser el ingreso, por ejemplo, de personal a lo que es la gestión pública, debe ser por una meritocracia. Eso es lo que debería valer. Lamentablemente, malos funcionarios, malas administraciones realizan de esta manera, ¿no? Pero en realidad el principio o el procedimiento administrativo concurrencial debe primar el principio de igualdad y competencia y siempre vamos a encontrar una pluralidad de interesados, ¿no? Y al final, como les mencioné, la autoridad administrativa va a elegir dentro de todos esos postulantes al ganador como tal. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del procedimiento administrativo trilateral como tal. Un procedimiento administrativo trilateral, ya habiendo visto estos dos otros tipos de procedimiento, lineal y concurrencial, en el caso del procedimiento administrativo trilateral, como señala su nombre, existen tres partes correctamente constituidas. Dicho sea de paso, a este tipo de procedimiento también se le llama procedimiento triangular o también se le conoce como procedimiento cuasi jurisdiccional. Y obviamente va a imperar tres partes. Vamos a ver que va a existir, en este caso, tres partes dentro del procedimiento administrativo trilateral. La primera de ellas es una persona, un administrado, que puede ser una persona natural, una persona jurídica de derecho privado, una persona jurídica de derecho público también, que tiene un conflicto de interés con otra parte, con otro administrado. Vamos a llamarle un administrado uno, tiene un conflicto de intereses con un administrado 2. Obviamente, este conflicto que van a tener estas dos partes, ya vamos viendo que existen dos partes, va a ser sometido
este conflicto a la jurisdicción administrativa de una autoridad como tal. Y esta autoridad administrativa va a actuar como una suerte de juez, vamos a decirlo, un juez administrativo, si le quieren decir de ese modo, ¿no? Y esta autoridad administrativa se va a abocar a conocer el caso en sí mismo y va a dirimir al final de cuentas, luego de toda una tramitación, va a determinar si le da la razón o declara en este caso, ¿no? Fundada el reclamo presentado por el administrado uno, o puede declarar infundado el reclamo y sale a favor del administrado 2. Ahí observamos esa triangulación. Abajo tenemos a las dos partes que tienen un conflicto de interés y en la parte de la pirámide de arriba tenemos pues a la autoridad administrativa, que en este caso se va a encargar de dirimir este conflicto de interés, lo va a resolver. Claro está que existen ciertas materias, no es que pueda hacerse todas las materias que quiera. Primero hay que tener en cuenta el principio de legalidad y para ello pues vamos a observar que existen en este caso algunos materias, como por ejemplo el tema de protección al consumidor. Cuando existe la materia de protección al consumidor, vamos a observar que en este caso, ¿quién va a ser el organismo competente para poder dirimir este conflicto? Por ejemplo, yo compro un televisor no sé, se me ocurre pues a Ripley, ¿no? Y el producto que me venden, una vez que me lo llevan a casa, todo está pues mal, no funciona, no prende. Está mal el producto, yo he gastado un buen dinero para comprar, entonces ahí tengo un conflicto yo como consumidor con el proveedor, en este caso del bien, que es Ripley. Le digo, oye, Ripley, mira, me has vendido un televisor que no funciona. He gastado mucho y me encima y no se prende. Pero bueno, eso ha sido culpa tuya. Una serie de excusas que puede dar. Entonces, ante esa situación, ¿quién va a ser en este caso la entidad competente para resolver este conflicto de interés que puedo tener? A ver si por ahí me escriben a través del chat. ¿Quién es la entidad competente para poder resolver este conflicto? Muy bien, Daniel. Efectivamente, como dice Donisme, Taylor, muy bien. Es William, exactamente, Gina, el Indecopi. El Indecopi va a ser la entidad competente para resolver este conflicto de intereses que surgen entre dos administrados. Ahora, pero no todo se concentra en Indecopi. Si usted tiene un problema, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplito y ustedes me van a decir, a ver, cuál es en este caso la entidad que va a resolver. Si yo tengo un problema con Claro, ¿no? Porque estoy sin línea, he pagado mi recibo normal y estoy sin línea por 5 días, no me dan solución. Yo, ¿dónde tengo que acudir? ¿A qué entidad tengo que acudir para poder presentar mi reclamo? Para poder que, oiga, me está cobrando Claro, me está cobrando días que no me está prestando el servicio. Yo soy un buen, en este caso, cliente, estoy pagando todo completo. Entonces, ¿cómo me va a dejar sin línea, no? Claro, obviamente primero voy a ir donde, claro, voy a presentar mi queja, pero si no tengo yo una respuesta favorable, voy a acudir a una entidad donde justamente va a dirimir ese conflicto que existe entre mi persona y la empresa, claro. Como bien lo señala acá William, Fátima, Gina, Elizabeth y Granados, acá la entidad competente es Ocitel, definitivamente. Entonces se dan cuenta de que mayormente los procedimientos, mayormente, ojo, no digo que sea solamente, pero mayormente los organismos reguladores son aquellos que van a poder, digamos, aplicar estos procedimientos administrativos trilaterales porque existe, digamos, o se basan en una ley y la ley le da estas atribuciones a estos organismos reguladores, así como otros organismos o entidades públicas para que pueda justamente
resolver este conflicto de interés. Y es que esto se da en la medida de que en algún punto el Poder Judicial comenzó a rebasarse y comenzó, digamos, a hacerse ese famoso cuello de botella mucho antes, estamos hablando de años 80 o por ahí, un poco antes, el Poder Judicial conocía este tipo de temas, ¿no? Temas que en realidad no son, no es que no sean complicados, pero digamos que lo asumía el Poder Judicial y obviamente se generaba pues una mayor carga procesal. Por eso es que el legislador en su momento tuvo esta, digamos, esta idea de aplicar y darle estas facultades para dirimir estos conflictos de intereses en determinados temas a lo que vendrían a ser determinados organismos reguladores, como lo que podemos ver. Tenemos a OCITRAN, tenemos a OCIPTEL, tenemos a lo que es la SUNAS, tenemos a OCINERMIN, y por ahí vamos a ver al último, ¿no? Algunos otros organismos más y entidades que aplican estos procedimientos administrativos trilaterales, así como en este caso la Autoridad Nacional de Datos Personales. Cuando usted no quiere, por ejemplo, que figure una noticia que se propala en redes y que afecta su intimidad personal, su dignidad, usted puede presentar también su reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos y se inicia un procedimiento trilateral contra, en este caso, la persona jurídica o entidad que tenga, digamos, esa información que le pertenece a usted y que no desea que sea propalada. Entonces, no solamente, ojo, es en organismos reguladores, sino vamos a ver que se dan también en otros tipos de entidades como tal. Entonces, en este caso, acá tenemos, ¿no? La persona natural o jurídica, que cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo, pero ojo que acá también pueden intervenir también, no solamente, como les dije, personas naturales, que pueden ser también personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas de derecho público como tal. Entonces recuerden esto para pasar a la siguiente diapositiva. Es un procedimiento administrativo trilateral debido a que existen tres partes. Dos administrados que tienen un conflicto de intereses y en este caso una autoridad administrativa, una entidad que va a dirimir este conflicto y va a poder determinar pues a quién le va a dar la razón, ¿no? De una manera, hablándola de una manera mucho más sencilla. Claro está que por ahí alguno me puede decir, doctor, pero este tipo de procedimientos trilaterales se parecen mucho al arbitraje, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia por ahí? Lo que sucede, estimados alumnos, es que el procedimiento administrativo trilateral, cuando se emite el acto administrativo, porque se va a emitir todo procedimiento, ya sabemos que la regla general es que se emita el acto administrativo, este acto administrativo una vez pues que haya sido declarado como cosa decidida, puede impugnarse en la vía contenciosa administrativa, ¿no? Puedan, digamos, ir a al contencioso administrativo y usted puede impugnarlo en la vía judicial. En cambio, el arbitraje es un medio jurisdiccional, es una vía alterna. Y como tal, el arbitraje propiamente dicho, exacto, muy bien, Nilsson, me quitaste las palabras específicas, ¿no? En un arbitraje vamos a encontrar al árbitro que va a dirimir, en este caso, este conflicto de intereses y emite lo que se conoce como laudo arbitral, que es el equivalente a la sentencia judicial que emite un juez. Pero acá no acaba el asunto. En un arbitraje solamente procede la anulación del laudo por temas eminentemente de formas, pero más no de fondo, ¿no? En este caso, el juez no se va a pronunciar en este recurso, ¿no? De anulación del laudo si se hizo bien la decisión que se tomó. No, solamente va a ser netamente temas de forma como tal, ¿no? Para ponérselo en términos sencillos, porque el tema de arbitraje es todavía un poco más complejo y hay varias aristas que podríamos ver.
Entonces se dan cuenta de que en este caso la decisión que se toma con el laudo arbitral, eh, solamente puede interponerse este recurso de anulación del laudo arbitral, pero por temas de forma, más no se va a pronunciar el juez por el fondo. En cambio, en el acto administrativo que se emite dentro de un procedimiento administrativo trilateral, el juez podrá declarar su nulidad, podrá revocarlo, podrá modificarlo, qué sé yo, puede anularlo, porque es efectivamente todo acto administrativo puede ser sometido a la vía judicial como tal, ¿no? En la vía contenciosa administrativa. Entonces es una diferencia que ustedes pueden notar con respecto a lo que vendría, en este caso, vendría a ser el procedimiento administrativo, ¿no? Ya que encontramos un poco de estas relaciones jurídicas que existe, digamos, el procedimiento administrativo trilateral. Lo que pasa es que en el caso del proceso de acción de amparo, nosotros teníamos que acreditar la vulneración de un derecho fundamental como tal. Entonces, ahí, ¿no? Y es un procedimiento, ahora se le denomina procedimiento constitucional de acción de amparo, ¿no? Procedimiento de amparo, perdón. Entonces, ahí tendríamos que nosotros demostrar la afectación de un derecho fundamental. Entonces, mientras nosotros no demostremos esa afectación, yo acudo, ¿no? Y como siempre se señala, tengo que agotar, en este caso, la vía previa y tendré que acudir al proceso contencioso administrativo si es que pretendo yo que se declare, pues, la nulidad de un acto administrativo como tal. Ahora bien, retomando nuevamente en esta diapositiva, vamos a ver estas relaciones que existen dentro del procedimiento administrativo trilateral. Puede ser que exista una persona natural, el administrado uno, el administrado 2, una persona natural y la entidad pública. Recuerden, siempre en un procedimiento trilateral, la autoridad que va a ser decisoria va a ser siempre la entidad pública. No puede cambiarse ese rol. Eso sí, no puede cambiar. Siempre quien va a decidir tiene que ser una autoridad administrativa, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento que se sigue ante la demuna, ¿no? De una municipalidad entre los padres de un menor que celebran, pues, un acta de conciliación por el pago de una pensión de alimentos. Vemos también que existe, por ejemplo, otro tipo de relación, una persona natural y una persona jurídica de derecho privado, ¿no? Como en el caso del procedimiento trilateral de tutela que inicia una persona natural en contra de una junta de propietarios de un edificio ante la dirección o lo que vendría a ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Se puede dar esta situación. Entonces, yo acudo ante esta autoridad nacional para que, pues, en vías del procedimiento trilateral, por ejemplo, deje de esta junta de propietarios colocar mi nombre dentro de la lista, por ejemplo, que propala ahí pegados en todos los pisos, ¿no? Como deudor cuando yo ya pagué, por ejemplo, lo que vendría a ser las cuotas que pues se dan pues para el mantenimiento o todo ello, ¿no? Como lo señala la junta de propietarios como tal. Podemos encontrar también la relación jurídica, persona natural, administrado uno, una entidad pública, administrado 2 y una entidad pública que va a dirimir, en este caso, el conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez recibe un recibo de luz con un cobro adicional de 800 soles que considera incorrecto, ¿no? Entonces presenta su queja, Electroperú, Luz del Sur, Electronorte o como quieran llamarlo, la empresa que brinda el servicio público de electricidad no acepta su queja que presenta, entonces ahí va en este caso, Juan, a iniciar, digamos, un procedimiento trilateral ante Ocinermin como tal. Otro tipo de relación jurídica puede ser de una persona jurídica de derecho privado versus una persona jurídica de derecho privado y obviamente la entidad que va a dirimir este conflicto, ¿no? Que puede ser ante Indecopi, por ejemplo, ¿no? Por un tema de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Por una asociación de consumidores en contra de un banco del Perú. No sé, me pongo un ejemplo así genérico. Tenemos también que puede ser una persona jurídica de derecho privado contra una entidad pública.
¿no? Y que una entidad pública adicional va a ser quien va a dirimir el conflicto, ¿no? Una empresa privada, por ejemplo, presenta, ¿no?, su reclamo contra Sedapal por una facturación indebida, ¿no? Entonces se va a la SUNAS y se inicia un procedimiento trilateral. O puede ser el caso, aunque ustedes no lo crean, de Ripley, que el administrado uno es una entidad pública, el administrado 2 una entidad pública, y quien va a dirimir el conflicto de intereses entre estas dos entidades va a ser otra entidad pública. Es decir, vamos a tener una suerte de que todas las partes son entidades públicas. Y esto normalmente ocurre en los casos de oposición en el tema de saneamiento físico legal, ¿no?, que se da en el caso de en la modalidad de independización con cambio de titularidad, que pueden tener, por ejemplo, dos entidades. Una municipalidad puede decir, oiga, este terreno ha sido asignado a mi persona, a la entidad, a la municipalidad, pero a la vez puede decir, no, esto, el ministerio, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el Ministerio del Interior dice, no, 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 un momentito, este predio, este terreno ha sido asignado a mi persona. Entonces ahí hay un conflicto entre ambas entidades que va a ser dirimido, en este caso, por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y así vamos a encontrar justamente esta suerte de relaciones jurídicas que va a existir. Ahora, hagamos una serie de precisiones sobre el procedimiento administrativo trilateral. Procedimiento administrativo trilateral, pues es una forma especial, como lo mencioné al inicio de la ponencia, del procedimiento administrativo, ¿no? Y acá vamos a encontrar, pues, la famosa pluralidad de partes, las tres partes bien definidas cada una de ellas, ¿no? Su finalidad es garantizar la participación efectiva de ambos administrados cuyos derechos pues, puedan verse afectados, ¿no? Y acá lo que tiene que el rol que va a tener en este caso la autoridad administrativa es, digamos, asegurar lo que es la transparencia, el equilibrio procedimental y reforzar pues el derecho de defensa y contradicción, porque vamos a ver en este gráfico, acá está un poco más, valga la redundancia, graficado de manera mucho más clara, cómo hacer el procedimiento trilateral. Acá inicia siempre con un reclamo. En algunas entidades le denominan por ahí denuncia administrativa, ¿no? Pero la LPAC establece claramente de que se inicia siempre con la denominación de un reclamo. Y el administrado uno se le conoce como reclamante. La persona es la, digamos que va, el administrado que va a presentar el reclamo. ¿Contra quién? Contra el administrado 2 que se le va a conocer como reclamado. Entonces, la denominación correcta de ambas partes es reclamante, quien presenta el reclamo, y reclamado sobre quién va a recaer este reclamo presentado. Y entre ambos observamos que hay un conflicto intersubjetivo. Pero acá no se cierra el círculo porque vamos a ver que si es trilateral tiene que tener tres partes. Nos falta nombrar a la autoridad administrativa que va a dirimir este conflicto intersubjetivo entre ambas partes, ¿no? Y acá nosotros vamos a observar más adelante que hay obviamente una tramitación, una serie de etapas a través de las cuales puede darse, digamos, o la toma de la decisión por parte de la autoridad administrativa. A ver, ¿qué nos dice Daniel a través del chat? Un procedimiento lineal puede transformarse en uno trilateral si es que el nuevo sujeto acredita interés legítimo para volverse parte. Es una buena pregunta. Yo lo que le diría a usted es que hay que tomarlos con pinzas un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un procedimiento lineal como tal, tenga en cuenta que el LPAC nos señala muy claramente de que solamente interviene el administrado y la autoridad administrativa. Terceros legitimados pueden intervenir, ¿sí? Cuando tengan, por ejemplo,
le puede afectar la decisión que va a adoptar la autoridad administrativa. Pero ojo, este tercero no puede impugnar una decisión, no puede requerir que se le reconozcan, no sé, las costas y costos. Entonces, en un procedimiento lineal, el tercero que acredita, digamos, interés dentro de ello, actúa como tercero propiamente dicho, no forma parte de esta bilateralidad como tal. Pero en cambio, en el procedimiento trilateral, nuevamente, ahí sí vamos a encontrar que existe este conflicto de interés. Lo que va a suceder, y esto es algo un poco sui generis, como lo señalan los procedimientos de protección al consumidor, ¿no? En este caso, lo que existe es una suerte de procedimiento administrativo trilateral sancionador. Puede ser un ejemplo cuando hubo, ¿se acuerdan ustedes, esta campaña que hubo de que la leche Gloria no era leche, sino era un producto lácteo o derivado de lácteo? No me acuerdo cómo se le llamaba la denominación, no sé si se acordarán. Y en este caso hubo, pues, en este caso un reclamo porque presentó una asociación de consumidores contra Gloria. Entonces, se inició como un procedimiento administrativo trilateral, obviamente, pero en el devenir del procedimiento se detectó que había una serie de irregularidades y como tal, ese procedimiento trilateral tomó una forma adicional porque en este caso Indecopi impuso unas multas, unas sanciones, en este caso a la empresa Gloria. Entonces vemos que existe y sí existen estos tipos sui generis de procedimiento administrativo trilateral sancionador, como se le denomina, ¿no? Pero un procedimiento lineal, ojo, siempre va a seguir siendo un procedimiento lineal como tal. No puede convertirse, digamos, un procedimiento lineal en un trilateral porque la propia ley establece claramente que el procedimiento lineal solamente intervienen dos partes. ¿Pueden intervenir terceros? Sí, pero sigue existiendo solamente dos partes como tal. Entonces acá observamos de manera gráfica lo que les he mencionado, ¿no? Y al final, pues la autoridad administrativa va a dirimir, en este caso, este conflicto intersubjetivo, ¿no? Como nos dice Rubén, a ver, a través del chat, siempre en un procedimiento trilateral debe haber un administrado en contra de otro. Por ejemplo, en los procedimientos de saneamiento físico legal que mencionó hace un momento, el saneamiento lo inicia una entidad y es a través de notificaciones que el tercero sí se ha afectado en su derecho a presentar oposición. Claro, lo que pasa es que en este caso va a haber justamente este conflicto, porque este tercero, esta entidad tercera que puede ver afectado su derecho, obviamente no va a querer que le, digamos, le puedan quitar un predio, un terreno o un bien inmueble que le ha sido asignado. Entonces, por eso es que se convierte en trilateral porque la propia norma de la materia establece que este tipo de procedimiento donde presenta su oposición se tramitará bajo las reglas que establece el LPAC para el procedimiento administrativo trilateral. Nuevamente, siempre hay que tener en cuenta este principio de legalidad. Yo no puedo decir, este procedimiento lo voy a tratar de trilateral o lo voy a convertir en trilateral si es que no existe una ley habilitante. Y en este caso de la oposición que señalé en las diapositivas anteriores, la propia ley de la materia establece que se tramitará como un procedimiento administrativo trilateral. Siempre, ojo, en un procedimiento trilateral hay un conflicto. Hay un conflicto intersubjetivo entre las partes. Y eso es lo que va a definir el fondo del procedimiento administrativo trilateral. Siempre recuerden, un trilateral es sinónimo de un conflicto intersubjetivo entre las partes, ¿no? A diferencia de un procedimiento concurrencial que no existe un procedimiento, o perdón, no existe un conflicto, ¿no? Simplemente hay el ánimo de obtener una plaza, una vacante, pero yo no tengo un conflicto con el postulante tal, ¿no? En cambio, en procedimiento trilateral siempre, siempre, siempre va a haber un conflicto intersubjetivo. No, al contrario, muchas gracias por la precisión y por ahí por la pregunta. Y acá vamos a hacer una serie, algunas precisiones, ¿no? Tomando en cuenta la existencia de dos administrados en conflicto, podemos establecer lo siguiente. El procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo
que se le conoce, como les había mencionado, un procedimiento contencioso, procedimiento cuasi jurisdiccional, procedimiento triangular. Puede recibir cualquiera de esos nombres, pero al final sabemos que es un procedimiento trilateral como tal. Exacto, Nilsson, un procedimiento sancionador no puede ser trilateral, pero un procedimiento trilateral puede devenir y hacer esta amalgama del procedimiento administrativo trilateral sancionador. Y esto, y tu comentario, Nilsson, me hace, gracias por el comentario, porque me hace acordar a una mala praxis que se realiza en su salud. Yo he trabajado en su salud también un buen tiempo, en la Superintendencia Nacional de Salud. Y la Superintendencia Nacional de Salud, hasta el punto que tenía conocimiento, denominaba a sus procedimientos sancionadores, le denominaba procedimiento administrativo trilateral sancionador. Así lo señalaba. Pero acá hay una, disculpen la palabra, ¿no? Pero hay una aberración. Un procedimiento sancionador es un procedimiento sancionador, en el sentido de que un procedimiento sancionador como tal busca, bajo el jus puniendi, restablecer el orden por la comisión de una infracción. Si yo arrojo basura a la calle, se me impondrá la sanción respectiva por, obviamente, claro, detrás de un procedimiento respectivo, entonces, y de todo el procedimiento que sea, pero se me impone una sanción. La naturaleza de un procedimiento administrativo sancionador es muy distinta a un procedimiento trilateral. En el trilateral, la autoridad administrativa va a dirimir el conflicto. ¿Le doy la razón al reclamante o al reclamado? En un procedimiento administrativo sancionador no existe esa naturaleza de resolver un conflicto. Acá simplemente aplico mi jus puniendi, que me da la facultad de poder sancionar al administrado y listo, impongo una sanción. Tal es el hecho de que un tercero, por ejemplo, no va a poder reclamar, oye, pero si le vas a poner una multa, yo soy afectado, dame un porcentaje de la multa. No se puede. Es un procedimiento administrativo sancionador. Y eso es lo que sucedía hasta la fecha que tengo conocimiento, que en su salud se estaba determinando ello, ¿no? Decían, es un tema sui generis, es un tema, una amalgama. Y la verdad que un procedimiento sancionador no puede ser considerado o no puede darse esa amalgama de trilateral como tal. Un procedimiento trilateral de consumidor sí puede devenir con aspectos sancionadores, pero no al revés. No, un procedimiento sancionador no puede ser considerado por más que algunos colegas, con el debido respeto, ¿no? Y la posición que puede tener cada uno de ellos, en mi opinión, no puede ser considerado un procedimiento sancionador de venir en un procedimiento trilateral, porque efectivamente el procedimiento sancionador es un procedimiento bilateral, así como lo señala Gina, ¿no? A través del chat. Entonces ahí simplemente vamos a ver la autoridad administrativa es juez y parte, punto. Y aparte, como dice Nilsson, hay principios distintos que rigen el procedimiento administrativo sancionador. Ahí está el capítulo en la LPAC donde dice procedimiento administrativo sancionador tiene sus propios principios, a diferencia del procedimiento administrativo general que también tiene sus principios. Gerson nos dice a través del chat, el reclamante o el reclamado pueden ser una persona jurídica, por supuesto. Pueden ser personas jurídicas tanto el reclamante como el reclamado. Vamos a seguir con la diapositiva porque ya estamos ahorita con el tiempo y créanme que hablar del tema del procedimiento trilateral nos podría dar, sinceramente, para mucho más tiempo con mis alumnos de la universidad. Tenemos ahí más o menos tocamos el tema hasta en unas 6 horas aproximadamente, o sea, es amplio, pero he tratado de atomizar todo ello. También nos señala que el procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo contencioso, ¿no? Que se puede dar para las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas en virtud de concesiones. Lo que habíamos hablado, ¿no? En el caso de Luz del Sur, en el caso de Claro, en el caso de Sedapal, personas jurídicas que ejercen, en este caso, de régimen privado, que brindan servicios públicos como tal. Esa es un poquito las precisiones, vamos a ir avanzando de manera rápida. Igual esta diapositiva tengo entendido que se la van a compartir
en este caso Juris, así que lo van a tener a la mano, ¿no? Acá pues vamos a ver que rápidamente el procedimiento administrativo trilateral se inicia siempre con la reclamación que va a presentar en este caso el reclamante. El plazo para presentarlo lo va a determinar la ley de la materia como tal. Va a haber, en el caso del consumidor, el plazo puede ser distinto al plazo que puede darse en el caso de un tema, digamos, de hidrocarburos, energético, que en el caso de, en otros tipos de casos. Entonces, la ley de la materia va a establecer, pues, cuándo es el plazo que se tiene que presentar para la reclamación. Pero puede ser que yo a lo mejor presente mi reclamo y no esté muy claro. A lo mejor está un poco confuso. Me ha apurado, me he esmerado tanto que lo he hecho muy rápido mi reclamo y la autoridad administrativa dice, bueno, entiendo que lo presentas contra esta otra parte, pero no me queda claro cuáles son tus pretensiones. Así cuando uno presenta una demanda, uno establece, por ejemplo, pretensiones principales y pretensiones accesorias. De la misma manera, en el reclamo usted va a tener que señalar cuáles van a ser sus pretensiones, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere que le devuelva el producto? ¿Quiere que le devuelva el dinero? ¿Quiere que le dé un resarcimiento? Usted tiene que colocarlo. ¿No? A lo mejor no queda claro, entonces la autoridad administrativa lo que va a hacer es, le va a decir, oiga, administrado, mire, su reclamo tiene estas observaciones, así que voy a requerir que usted, en un plazo de 5 días, por ejemplo, subsane estas observaciones para que pueda quedar mucho más claro. Entonces, correcto, correcto, autoridad administrativa, ¿no? Entonces, eh, yo como reclamante subsano esas observaciones, la autoridad administrativa me dice, correcto, se levantaron las observaciones, así que voy a admitir a trámite tu reclamo. Entonces se saca un acto de admisión a trámite de la reclamación, pero para ello la autoridad administrativa no puede dejar de ser equitativo, ¿no? Y en este caso va a trasladar, va a notificar al reclamado el reclamo que presentó el reclamante, ¿no? Para que presente su contestación, ¿no? El LEPAC lo que sí nos señala es que la contestación a la reclamación se dé en un plazo no menor de 15 días que se vean posteriores a la notificación. Entonces, el reclamado va a presentar sus descargos, dirá, no, esto no ha sido así, se ha hecho de otra manera, qué sé yo, va a poder presentar los argumentos que considere pertinente. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque los plazos, a diferencia de un procedimiento lineal, que los plazos, en este caso el procedimiento trilateral, son preclusivos, es decir, yo presento digamos, perdón, mi descargo dentro del plazo, perfecto. Yo lo presento fuera del plazo, la autoridad administrativa lo va a recibir, pero no lo va a tomar en cuenta. Por eso es mucho cuidado con los plazos preclusivos. En un procedimiento lineal o bilateral no existen plazos preclusivos. Si bien es cierto, en un procedimiento sancionador, por ejemplo, me dicen, tengo 5 días para presentar mi descargo. Yo lo puedo presentar al día 6, al día 7, y la autoridad administrativa igual tiene que merituarlos, a pesar de que hayan sido presentados extemporáneamente. En cambio, en el procedimiento trilateral, mucho cuidado con los plazos que son preclusivos. Y si usted no presenta su descargo ante la reclamación, se configura lo que es la rebeldía, ¿no? Se le da esa denominación de rebeldía que no presenta, digamos, la contestación dentro de los plazos adecuados como tal. Nilsson me dice, los plazos diversos son un talón de Aquiles en la administración, no hay uniformidad, ¿no? Efectivamente, hay muchos procedimientos que, dada su naturaleza, son o coloca la propia normativa, la propia ley, diversos plazos, ¿no? El plazo que puede tener para la prescripción, un procedimiento administrativo disciplinario, que puede ser entre 1 año o 2 años, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo lineal general, pueden ser 4 años. Entonces, no se da siempre el mismo tipo de plazos para todos los procedimientos, en la medida, pues, que cada uno tiene una naturaleza distinta, ¿no? En el caso del descargo ante la SUNAT, es, digamos, algo que se aplica a las reglas del derecho tributario.
Y este siempre ha sido un conflicto que se da, ¿no? Gracias, William, por la acotación. Siempre se dice, ¿no? Oye, pero en los procedimientos tributarios tengo que aplicar lo que dice la LPAC o tengo que aplicar lo que dice el Código Tributario, ¿no? Y ya pues el Tribunal Constitucional ha zanjado esa problemática y ha señalado pues que yo debo realizar en procedimientos tributarios solamente aquellos principios o aquellas garantías que establece el Código Tributario como tal, ¿no? Entonces, para bien o para mal ha zanjado, no estoy de acuerdo. Por ahí ustedes pueden decirme también igual, no estoy de acuerdo, o puede que sí, pero al menos ya el tribunal ha zanjado ese tema que siempre quedaba un poco al aire, ¿no? Entonces, acá en el procedimiento trilateral también la autoridad puede emitir, dictar lo que se conocen como medidas cautelares administrativas, que van a tener una suerte similar a las medidas cautelares que se dan en un proceso judicial, ¿no? Y obviamente vamos a ver que debe existir elementos de juicio que se pueden dar para que puedan darse estas medidas cautelares, ¿no? A ver, Daniel nos dice, tengo entendido que las medidas cautelares en la práctica son raras de ver debido a que significan casi un adelanto de la decisión final. En el caso de los procedimientos trilaterales, yo te diría que es un poco más común ver estos tipos de medidas cautelares, porque si se dan cuenta es un procedimiento cuasi jurisdiccional, así que va a tener la misma forma que puede tener un proceso judicial como tal. Efectivamente, ¿no? Hay ya un pronunciamiento que, en este caso, la autoridad administrativa, cuando emite una medida cautelar, va a dar como una antelación de la decisión que puede adoptar finalmente, ¿no? Entonces, sí, mayormente se dan en este tipo de procedimientos administrativos trilaterales. Por ejemplo, hubo un caso, y esto sí es verídico, un amigo compró un automóvil a una empresa y esta empresa le vendió el automóvil bien bonito, todo bacano, ¿no? Y al mes el automóvil comenzó a fallar, o sea, ni siquiera tenía o había pasado los 1000 kilómetros, ni siquiera, y comenzó a fallar mal. Entonces, esta empresa no le quiso reconocer, le dijo, bueno, y es un tema que tú lo has hecho, que es esto, que lo otro, ¿no? Como no le quería reconocer, entonces presentó, pues, ¿no? Su reclamo ante Indecopi y pidió, aparte con otro escrito, una medida cautelar solicitando de que mientras dure el procedimiento, en este caso la empresa automotriz, la que vendió el carro, le proporcione un vehículo, ¿no? Le proporciona un vehículo momentáneamente para que pueda seguir realizando, pues, sus actividades normales. Entonces, en ese caso, el Indecopi le declaró y le dio la medida cautelar. Entonces, mientras duró el procedimiento, la empresa tuvo que darle un vehículo de repuesto, ¿no? Claro, obviamente no te va a dar un vehículo de la gama que tú has pedido, pero te permite movilizarte y más aún que el trabajo que tenía mi amigo era justamente basándose en el vehículo. Tenía que ir a diversos lugares, diversas entidades, revisiones, entonces era necesario tener vehículo. Entonces, en ese caso, le otorgó la medida cautelar, ¿no? Pero obviamente para ello no es que simplemente yo la pida, tengo que demostrar un peligro del derecho invocado, el periculum in mora, puede haber un derecho que se esté afectando, entonces una serie de requisitos que van a darse sobre ello. Ahora, para seguir rápido con el tema, porque la hora nos está apremiando, las medidas cautelares que se dictan dentro de un procedimiento trilateral son provisionales, pueden ser modificadas, pueden ser levantadas, si cambian las circunstancias. Caducan automáticamente cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento o vence el plazo fijado para su ejecución. Y está prohibido que se adopten, pues, medidas que generen un perjuicio de imposible reparación para los administrados. Vamos a seguir rápidamente los medios de defensa que tiene en este caso reclamado, en la contestación o la réplica como tal, ¿no? En este caso voy a contestar el reclamo presentado de acuerdo a los argumentos que yo voy a establecer. Puedo dar una réplica también, puedo decir, oye, pero tú también no has cumplido con este tema. En algunos casos surte que no son comunes, ojo, no son muy comunes, pero puede ser de que también en este caso, el reclamado
le diga al reclamante, oye, pero tú también tienes acá un conflicto conmigo por este otro tema. A lo mejor ambos pueden ser proveedores y a la vez también pueden ser consumidores. Entonces, ahí se va a dar otra obligación. Entonces, va a haber una suerte justamente de réplica en la cual el reclamante se va a convertir también en reclamado. Entonces, no es común ver ello, pero puede darse esta situación, ¿no? Entonces, luego de todo el procedimiento que se sigue, pues se emite la resolución final, en el cual la autoridad administrativa va a dirimir este conflicto de intersubjetivo entre las partes, este conflicto de intereses. Recuerden algo, si la autoridad administrativa no emite la resolución dentro del plazo establecido por ley, se aplica para el caso de procedimientos trilaterales el silencio administrativo negativo. Por ahí, si ustedes han podido en algún punto leer o tomar conocimiento de ello y que también podemos hacer otra sesión magistral hablando netamente de silencios administrativos, vamos a observar que un silencio administrativo negativo se aplica cuando la autoridad administrativa no responde, no contesta dentro del plazo establecido por ley un procedimiento. Entonces, la propia norma para determinados procedimientos te dice, si no contesta dentro del plazo establecido, se aplica el silencio negativo. Y en este caso, tú como administrado vas a dar por negada tu solicitud. En este caso, vas a dar por negada el reclamo que has interpuesto, ¿no? Y simplemente para hacer un paréntesis, lo contrario es el procedimiento sujeto a silencio positivo, que se da cuando no contesta la autoridad administrativa nuevamente dentro del plazo establecido y si está sujeto a silencio positivo, lo que va a suceder es que la autoridad, en este caso el administrado, va a tomar como aprobada mi solicitud. Pero como les digo, este tema podemos verlo, si ustedes gustan, en alguna otra sesión magistral. Pero recuerden, en el caso de los procedimientos trilaterales, si no hay un pronunciamiento dentro del plazo establecido por norma, acarrea el silencio negativo. Las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen título de ejecución. Efectivamente, puede ser de que en la resolución se declare fundado el reclamo y adicionalmente la autoridad administrativa dice ordénese a la empresa tal que le reponga o le dé, por ejemplo, un automóvil nuevo, último modelo. En el caso le sucedió a mi amigo, ¿no? Entonces, ese mandato es un título ejecutivo que tiene que, en este caso, la propia autoridad administrativa tiene que, perdón, en este caso, el propio administrado reclamado tiene que cumplir. No queda de otro, porque si no cumple con ese mandato, se le puede aplicar otras sanciones adicionales como multas coercitivas que se pueden dar, ¿no? Las entidades podrán ordenar en el acto administrativo que causa Estado la condena de los costos o las costas y costos, es decir, lo que yo he gastado para presentar la tramitación, porque, por ejemplo, en el caso de un procedimiento trilateral anti-indecopy, yo si hago un tema de consumidor, tengo que, para presentar mi reclamo, pagar una tasa, ¿no? También me asesoro con un abogado y tengo que pagarle sus recibos por honorarios. Entonces, todo eso, el tema de costos y costas, pues se refieren justamente a lo que vendrían a ser esos gastos que asume el reclamante sobre ello. O también puede ser viceversa, puede ser en el caso de que no me dan la razón y más bien el reclamado pide las costas y costos, entonces va a tener que asumir la parte perdedora, la parte que pierde en este procedimiento, asume ello. La resolución final resuelve las cuestiones propuestas conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica. Vamos a seguir rápidamente, ya nos está ganando el tiempo. Voy a un poquito pasar a esta diapositiva, donde vamos a ver el íter del procedimiento administrativo trilateral, ¿no? Entonces, a grosso modo, de manera general, porque ya sabemos que existen normativas especiales en los procedimientos administrativos trilaterales que asumen diversas entidades, ¿no? Usted van a ver la reclamación, la resolución administratoria de reclamación,
la respuesta réplica, puede haber actividad probatoria, la resolución final, la resolución, recurso de apelación, cómo se tiene que elevar. Es más, acá, a diferencia de un procedimiento lineal que yo presento mi apelación y la ve el superior jerárquico, acá, en el recurso de apelación de un procedimiento trilateral, el superior jerárquico tiene que trasladar ese recurso de apelación presentado a la otra parte para que la otra parte pues, pueda presentar sus alegatos. Es más, puede existir también lo que se conoce como la vista de la causa, ¿no? Y en el caso de la vista de la causa van a ser mis alegatos, van a ser mis alegatos que van a ser de manera oral, puede hacerse, ¿no? Y finalmente, pues, se va a emitir la resolución que va a determinar o dirimir, en este caso, el recurso de apelación como tal. ¿Qué más podemos hablar? Lo que ya hemos señalado y ya lo hemos adelantado, ¿no? El procedimiento trilateral se diferencia del arbitraje administrativo, pese a que podría verse como algo muy similar. Tal vez donde se confunden es en la fisonomía, la estructura que pueda tener el procedimiento con, en este caso, el arbitraje, pero vamos a ver que son dos situaciones muy distintas, ¿no? Y en este caso ya hemos visto que el arbitraje administrativo va a estar bajo la decisión de un árbitro, ¿no? En cambio, la decisión administrativa que se toma dentro de un procedimiento administrativo trilateral va a ser adoptada por, en este caso, una autoridad administrativa. Existen una serie de arbitrajes administrativos, ¿no? En algunos puede ser una vía alterna al contencioso administrativo. Normalmente, todo acto administrativo pues, puede someterse a la vía contenciosa administrativa. Pero en algunos casos hay ciertos tipos de arbitrajes donde las partes van a tener que dirimir el conflicto ante una entidad o que va a ser suerte de árbitro como tal. Por ejemplo, cuando dos distritos tienen un conflicto debido a la jurisdicción, dicen, no, esta área de acá es del distrito de Miraflores y no, el San Isidro dice, no, esta parte de acá le pertenece a San Isidro, esta área, esta urbanización. Hay un conflicto de intereses y en este caso la norma ha establecido de que se tiene que someter a un arbitraje administrativo. Entonces ambas entidades someten un arbitraje administrativo que en este caso va a estar a cargo de la PCM y la PCM a través de, se me ha ido ahorita el nombre del órgano que ve este tema, va a dirimir este conflicto, pero porque la misma norma establece que se somete a arbitraje administrativo como tal. ¿Qué más podemos ver? ¿No? A ver, procedimiento trilateral. eh, te dice, algunos le han asignado el tratamiento del procedimiento trilateral a algunos procedimientos que aparecen dos o más administrados, y ese es el gran problema. Cuando se quiere hacer de que el procedimiento lineal, por ejemplo, pueda quererse asumir como un procedimiento trilateral, eso es algo erróneo. O como por ahí una vez también escuché a un colega, con el debido respeto, decía, ¿no? Oiga, pero si yo he presentado mi recurso de apelación, entonces yo estoy realizando un procedimiento trilateral donde se establece de que un procedimiento recursivo, como es la presentación de una apelación, un recurso de apelación, se considera un procedimiento trilateral, señores. Entonces siempre hay que tener mucho, mucho ojo, mucho cuidado con ello. Y ya para ir terminando con este punto, vamos a ver que el procedimiento trilateral se da mucho en los servicios públicos que ustedes tienen. Por ejemplo, bien lo han señalado al principio o a la mitad de la ponencia, cuando hemos visto algunos casitos o algunos ejemplos, mejor dicho, ¿no? Tenemos a OCITEL, ¿no? El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, ¿no? Que ante el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios realiza justamente estos procedimientos administrativos trilaterales. Contamos también, por ejemplo, con OCITRAN, el organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transporte de uso público. Ahí también vamos a observar justamente que existe un tribunal de solución de controversias, donde vamos a observar pues que
se resuelve, ¿no? Estos procedimientos trilaterales. ¿Qué más tenemos? La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, ¿no? Cuando se traten, por ejemplo, de reclamos que presentan, pues, entre usuarios y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, por ejemplo, con Sedapal. Imagínense que yo tengo un problema con Sedapal, no me reconoce el recibo, entonces voy en SUNAS, ¿no? O Sinermin en materia de servicios públicos de electricidad y gas natural. Ahí nosotros vamos a ver que en este caso tenemos la JARU, ¿no? Resuelve los reclamos y en segunda instancia tenemos la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios como tal. ¿Qué más tenemos? En la Superintendencia Nacional de Salud, ojo, diferenciándolo de su procedimiento administrativo sancionador trilateral, la Superintendencia Nacional de Salud también realiza procedimientos trilaterales puros como tal. Dado que esta competencia hasta el 2014, 15, más o menos por ahí, estaba, digamos, lo tenía el Indecopi. El Indecopi también veía todo el tema de prestaciones de salud relacionadas con consumidor. Entonces, una vez que la Superintendencia Nacional de Salud asume la postura y ve, ¿no? Legalmente estos tipos de procedimientos de consumidor en salud, ya también su salud comienza a realizar estos procedimientos trilaterales. Tenemos también la SBS en los reclamos de usuarios en contra de las empresas del sistema financiero y administradoras, ¿no? De privada de pensiones. Y hay algo ya para terminar como un poco como colofón, ¿no? Existe una posición restrictiva, sostiene que un procedimiento trilateral es únicamente si el conflicto entre administrados existe de primera instancia, dicen, ¿no? En unos casos, descartando aquellos casos donde un tribunal administrativo actúa como revisor en materia recursiva. Pero en algunos casos hay una posición mucho más amplia, donde dice que el procedimiento trilateral regulado en la LPAC no es una categoría cerrada, sino una regulación supletoria y general para todos los procedimientos administrativos en los que existe un conflicto entre dos administrados que debe ser resuelto por un órgano administrativo imparcial. Muy bien, estimados señores, estimados alumnos, eso ha sido todo con respecto a la sesión magistral del día de hoy. Muchísimas gracias y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto puedo atender. Excelente ponencia, doctor. Como siempre, sus clases muy interactivas, claras, doctor. Y por ende, invitamos a los colegas participantes a que puedan realizar sus preguntas de manera oral, ya que se han hecho varias preguntas de manera escrita y por el transcurso del tiempo solo se va a habilitar a las preguntas de manera oral. Así es que pueden levantar la mano y yo les voy a dar acceso para que puedan formular su pregunta. Esperemos unos segundos, doctor, para que realice su pregunta. Asimismo, invitar a todos los colegas participantes, aquellos que deseen la certificación gratuita de esta sesión, deben llenar el formulario de asistencia. El formulario de asistencia lo estoy enviando en estos momentos por la caja de comentarios de Zoom. Llenen el formulario de asistencia. Ya tenemos la primera mano alzada, doctor. Vamos a darle acceso al colega Rubén Castro. Adelante, puede realizar su pregunta. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Muy esclarecedora. Mire, una consulta, justo lo que le preguntaba hace un momento sobre saneamiento de bienes estatales. Se me viene a la mente que ahora que recuerdo, la ley contempla que muchas veces se realizan publicaciones a través del peruano cuando se desconoce quiénes podrían ser los posibles afectados. Y en estos casos, muchas veces es más de una entidad que podría verse afectada, por lo que ya no estaría dentro de esta suerte de triángulo, porque puede ser uno, dos, tres, cuatro, X cantidad de afectados. En esos casos, ¿cómo se denominaría a esa clase de procedimientos administrativos? Muchas gracias. Lo que pasa, muchas gracias por la pregunta, Rubén. Y en este caso, seguiría siendo un procedimiento trilateral en el siguiente sentido. Claro, va a cambiar un poco la óptica, como la vas a mirar, porque va a existir un reclamante, que en este caso va a ser, ¿no? En este caso, la entidad, pues, que está reclamando, en este caso, el tema sobre el bien. Pero va a existir una parte que es reclamada, que está compuesta por una serie de administrados, pero sigue siendo, digámoslo así,
una parte reclamante y una parte reclamada. Claro está, estos reclamados, la parte reclamada, son un conjunto de entidades como tal, pero igual se mantiene y sigue manteniendo el sentido de de ser un procedimiento triangular como tal. Claro, obviamente va a haber más de una parte, como te digo, en esta parte de los que son reclamados, pero igual se va a seguir aplicando porque la misma norma establece de que se da justamente las reglas del procedimiento trilateral como tal. Es decir, es la entidad uno versus las entidades reclamadas. Uno que pueden salir, ¿no? Luego de la publicación del edicto, con todo, entonces saltan ahí las entidades, pero siguen siendo dos partes como tal. Exacto, Rubén. No necesariamente la reclamada, o sea, se da un solo sujeto, ¿no? Puede haber una pluralidad de sujetos como en este caso específico, ojo, ¿no? En este caso específico puede haber una pluralidad de sujetos como tal, ¿no? Pero sigue siendo una parte reclamada compuesta por varios sujetos y una parte reclamante compuesta, pues en este caso, en este caso, un solo sujeto, ¿no? Excelente respuesta, doctor. No habiendo más preguntas. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster Jorge Segovia Cáceres por su magnífica ponencia sobre procedimiento administrativo trilateral. Ha sido un verdadero honor, doctor, que tenerlo con nosotros como siempre. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Asimismo, invitar a los colegas participantes que el día, a ver un momento, tenemos otra clase con certificación gratuita también el día 9 de enero, sobre el tema los sistemas administrativos y su rol en la gestión pública. Por lo tanto, invitamos a todos los colegas participantes a que puedan participar de esa clase. Asimismo, doctor, puede dar sus palabras de despedida y dar algunas recomendaciones a varios que hemos estado 64 participantes y han estado muy activos con sus preguntas. Eso sí. Muchas gracias. Siempre lo voy a decir, agradezco mucho a Yuris por convocarme. Yo siempre estoy presto a poder brindar todo el conocimiento que puedo tener en relación con el procedimiento administrativo, la gestión pública. Como bien lo ha señalado, este viernes tenemos una sesión magistral relacionada con los sistemas administrativos en la gestión pública, que es algo muy interesante y que va a regir, digamos, las actividades que toda entidad va a realizar en común. Entonces, los invito para que puedan participar. También a Yuris por la oportunidad nuevamente de poder estar acá delante de todos ustedes. Y si lo tienen a bien, podemos seguir haciendo más temas en relación pues con el derecho administrativo que ustedes han visto como un temita, como el procedimiento administrativo trilateral lleva siempre a hablar de otros puntos. No hemos hablado de silencio administrativo, hemos hablado de procedimientos de oficio, entre otras más, ¿no? Y en este caso, pues vamos a, yo con mucho gusto, a poder estar, poner mi conocimiento a ustedes. ¿Alguna consulta antes de que me olvide acá? A través del chat nos dice la repetición de esta clase donde se puede visualizar. Si no me equivoco, va a estar colgada en YouTube, ¿no? Por ahí sí me puede Sí, doctor, señalar, ¿no? está en las redes sociales en juris.p, en YouTube, ahí busquen, ahí están todas las clases del docente. Perfecto. Y bueno, solamente con esto me retiro. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, por la atención y nos estamos viendo próximamente.